Siguiendo el orden de los filósofos antiguos, Confucio sería el segundo. Algunos se atribuyen "yo solo sé que no sé nada" a Confucio, pero en realidad esa frase pertenece al filósofo griego clásico Sócrates. Confucio fue un filósofo chino, 470-551 a.C. Confucio fue seguramente el maestro más influyente de la historia de la China. Era un humanista y su interés se centraba en cómo vivir una vida virtuosa y cómo establecer una sociedad construida sobre una virtud. El nombre por el que se le conoce a Confucio en Occidente es la versión latinizada de la forma china Confuci o el maestro Kong. Confucio nació en el estado de Lu, en el noroeste de China, hoy en día en la provincia de Shandong, y vivió en lo que se conoce como la primavera y el otoño de la historia china. Este periodo, bautizado por el antiguo libro de historia titulado Zhongqiu o Anales de la Primavera y el Otoño, fue una época de turbulencia política e incertidumbre durante la cual varios pequeños estados competían por la supremacía. Confucio lamentaba esta fragmentación y su filosofía miraba continuamente hacia atrás, hacia la época de la dinastía Zhou occidental, 771-1046 a.C., un periodo de unidad y estabilidad, con el deseo de restaurar la virtud de los primeros tiempos. Según el historiador Sima Qian, 86-145 a.C., autor de las Memorias Históricas, una monumental historia de la antigua China, la familia de Confucio descendía de una rama de la casa real de la antigua dinastía Shang. Esto puede ser cierto o no, pero sí se sabe que cuando nació él, la familia había perdido su riqueza. Las dificultades no hicieron sino aumentar. Cuando Confucio tenía 3 años, su padre murió, por lo que la madre lo crió sola. Confucio tenía claramente un gran apetito de conocimiento. Asistió a una escuela de clase baja, donde adquirió dominio de las 6 artes ritos: música, tiro con arco, carreras de carros, caligrafía y matemáticas, que constituían la base de la educación china, y también obtuvo un buen conocimiento de las tradiciones clásicas. Al final de su adolescencia comenzó el primero de una serie de humildes trabajos gubernamentales, y tras cumplir 30 años comenzó a enseñar. Pronto se formó a su alrededor un grupo de seguidores impresionados por sus ideas acerca de cómo el conocimiento y la justicia, la virtud, la benevolencia podían fomentar un sistema sociopolítico que mantuviera la armonía. El conocimiento sin reflexión es una pérdida de tiempo. La reflexión sin conocimiento es peligrosa, decía Confucio. En el año 502 a.C. obtuvo un empleo más seguro, primero como gobernador de la pequeña ciudad de Zhongqiu y después como ministro de crimen en el estado de Lu. Sin embargo, pronto quedó desilusionado con la realidad de la política. Según la compilación de sus enseñanzas conocidas como las Analectas, Lunyu en chino, se disgustó cuando el estado rival de Qi envió como presente unas muchachas que bailaban y cantaban. Tras recibir el regalo, el ministro principal se encerró durante 3 días de orgía. Para Confucio, esa no era la manera de gobernar un estado. Se marchó de Lu y comenzó un periodo de vagabundeos en el exilio, buscando hacerse oír por algún gobernante que quisiese poner en práctica sus enseñanzas éticas.
Su búsqueda no tuvo éxito y en el 484 regresó a Lu, donde vivió sus últimos años. Aunque respetado como maestro y con miles de seguidores, su fracaso como consejero político lo dejó frustrado. Murió pensando que había fallado en su tarea de restaurar el orden de la dinastía Zhou occidental al mundo. Las analectas no son solo la exposición de las enseñanzas de Confucio, sino también proporcionan fascinantes atisbos de la forma en que enseñaba, adaptando sus lecciones a cada uno de sus discípulos con una gran intuición para apreciar sus fortalezas y sus debilidades. Guiaba a sus estudiantes con paciencia. Consideraba más importante un progreso continuo que uno rápido y creía que un buen maestro no debe de enseñar nada a un discípulo hasta que éste no se interesa o no tenga interés por ello vivamente. Pues una vez esté motivado, puede entender 3 veces más de lo que se le enseña. Confucio veía cada experiencia y cada observación de los demás como una oportunidad para aprender. En un famoso pasaje de las Analectas dice: si hay 3 personas que caminan juntas, una sería mi maestro. Tomaré lo bueno que tienen y lo seguiré. Tomaré lo malo y lo corregiré. Un concepto central de las analectas y una de las virtudes fundacionales del confucianismo es el Ren, que proviene de textos chinos anteriores. Se traduce como humanidad, benevolencia o compasión, aunque su verdadero significado es más sutil y se entiende mejor a través del carácter chino que lo representa, el cual posee 2 componentes gráficos. En la parte izquierda un carácter que significa persona y en la parte derecha uno que significa 2. Al unirlos, el carácter resultante podría interpretarse como el medio óptimo para conectar o relacionarse con los demás. Las analectas dejan claro que el Ren no es solo una propiedad de los individuos, pues es por completo impersonal. Quien tiene Ren, al querer establecerse, ayuda a otros a establecerse, es decir, al desear su propio éxito. Ayuda al éxito de los demás. No se puede tener Ren sin que afecte nuestras relaciones con los demás. El Ren es una virtud social y Confucio ve a los seres humanos como seres sociales cuya identidad se deriva de la interacción con el resto de la comunidad humana. En un pasaje particularmente enigmático de las Analectas, Confucio habla de la relación entre Ren y conocimiento o Zi. Aquellos con Zi se deleitan con el agua, dice Confucio. Aquellos con el Ren se deleitan con las montañas. Una interpretación posible de este pasaje es que el Ren es algo consistente e inmóvil, como una montaña, que no cambia según situaciones específicas, pero el Ren por sí mismo no es suficiente. Necesita ir emparejado con el conocimiento de la mutabilidad del mundo, o la capacidad de ver lo que está bien y lo que está mal. Una vida plena requiere que ambos se mantengan juntos. La quietud y la consistencia del Ren o benevolencia y la fluidez del Zi o conocimiento. La quietud y el movimiento descritos por los términos Ren y Zi confluyen en otro aspecto importante del pensamiento de Confucio, el Li, traducido como ritual o conducta apropiada en términos de Confucio. En términos de Confucio, ritual
no significa un conjunto de normas rígidas, sino que proviene de lo profundo del sentimiento y es flexible y creativo. El significado de Li puede explicarse mejor si consideramos el ritual de la música. Confucio no solo era un diestro intérprete, compositor y cantante, sino también un maestro de la música. Un grupo de músicos necesita una comprensión común del género que interpreta, entender al menos unas reglas musicales básicas como progresiones, tonalidades, etcétera, etcétera. Ser capaces de escuchar con atención unos a otros. Además, ser creativos e imaginativos en su interpretación. Estas ideas pueden entenderse o extenderse a los rituales sociales. Para crear armonía social, hace falta una comprensión sobre lo apropiado en una situación determinada. Los participantes deben entender algunas reglas básicas, estar atentos a unos a otros y también ser creativos en su forma de actuar dentro de estos marcos. El resultado final no es solo armonía política y social, sino también placer mutuo y profundidad de sentimientos compartidos. Todas las interacciones entre las personas, los objetos y la naturaleza, así como los principios, la correcta gobernación, deben estar guiados por el Li. Este concepto cívico quedó codificado más tarde en el clásico confuciano, Li, clásico de los ritos. Los pensamientos de Confucio han influido en la vida de miles de millones de personas. En los siglos IV y III a.C., los filósofos Mencio, Zhuangzi desarrollaron y sistematizaron el pensamiento confuciano. Después, durante la dinastía Han, a partir del 206 a.C., el confucianismo se estableció como el pilar central de la filosofía oficial. Hacia la mitad del siglo II a.C., se introdujo un nuevo sistema de exámenes para reclutar a los miembros de la creciente burocracia imperial. Y en su corazón se encontraban los clásicos confucianos. Esto ayudó a colocarlos en el centro de la vida intelectual china durante los siguientes 2000 años. El confucianismo no solo influyó en China, sino también en la filosofía en Corea, Japón y otros países. En el siglo XVIII, eruditos jesuitas tradujeron a Confucio al latín, latinizando de paso su nombre, y sus escritos pudieron conocerse en Occidente e impresionaron a filósofos como Voltaire y Leibniz. Hoy en día el confucianismo, una tradición política originalmente china, no solo experimenta un resurgir en China, sino que su influencia aumenta en el campo de la filosofía comparada. Un área en la que el pensamiento de Confucio es de particular importancia hoy en día es la llamada ética de la virtud. La pregunta central en la ética de la virtud no es ¿cuál es la naturaleza de lo bueno? O ¿qué debo hacer? Sino ¿cómo actúa una persona virtuosa? La respuesta de Confucio a esta pregunta, que una persona virtuosa actúa con el Ren y regula sus acciones de acuerdo con el Li, continúa fascinando y desafiando a los pensadores de nuestra época. Confucio decía, sin conocer los rituales apropiados no hay modo de establecerse. Decía Confucio también, ¿cómo podría la benevolencia estar lejos? Si deseo que haya benevolencia, entonces está aquí.